iba a hacer los debates, cómo iban a hacer los debates y también explicarles un poco. Entonces, si podemos esperar 2 minutos más, ¿vale? Y además así. Lo que sí Ok. que quería preguntar era, en una de las, en el mail que me mandaste, Ujú. en el Excel, había una chica, espérate, había Darinka Trujillo, o no sé si es una chica o un chico, la verdad es que no tengo muy claro. Ujú. Si sigue participando, es decir, contamos con él para el debate, para los debates estos dialécticos o no. A ver, déjame Porque tú chequear. me pusiste que estaba ausente en el Excel que me Sí, mandaste. sí. Bueno, voy a tener que preguntarle en realidad porque no está presente ahora. Y claro, no estuvo presente en el debate, entonces voy a tener que preguntar. O yo, si quieres, lo que hago es incluirla. Sí, mientras incluyela, pero es probable que no esté, ya, porque estuvo Eh, ausente en el debate. yo la incluyo. Bueno, voy a compartir pantalla ya, ¿vale? Ya. Y bueno, eh, buenos días a todos en Chile, buenas tardes aquí desde España. ¿Mm? Y os queríamos comentar que ya tenemos resultados sobre la votación de los temas de debate. Y como quiero que empecéis a poder preparar ya los temas cuanto antes, porque el primer debate se llevará a cabo el 22 de noviembre, es decir, que sería justo dentro de 2 semanas. Entonces sí que hoy mismo ya os mandaremos el documento sobre las normas del debate dialéctico. Aquí tenéis los grupos que hemos hecho ya. Hemos hecho 8 grupos, 6 de ellos son de 3 personas y 2 de 2. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, lo que ha habido 4 temas que han salido para los debates. El de si ha de restringirse el implantar límites a la inteligencia artificial y si debería legalizarse el aborto hasta las 12 semanas. Estos son los 2 debates que van a tener el grupo 1 contra el grupo 2 y el grupo 3 contra el grupo 4 en la primera sesión de debate, la que se va a llevar a cabo el 22 de noviembre. Y luego hay una segunda sesión de debate donde el grupo 5 y el grupo 6 y el 7 y el 8 van a debatir sobre hasta qué punto los padres pueden tener el control sobre las decisiones de salud de los hijos, ¿vale? Y el fortalecimiento del uso de la fuerza de los carabineros ante el aumento de la delincuencia en Chile. Entonces, si os fijáis, estos van a ser los 4 temas de debate, es decir, los 2 temas que van a haber en los 2 días de debate, ¿no? Y como veis, va a haber 8 grupos y vosotros tendréis bueno, que participar en el debate que os corresponda en función. Ha sido completamente aleatorio y entonces ya os lo mandaré y así ya podéis empezar a estar en contacto y discutir sobre ello. Lo único que os quería comentar es que bueno, como veis, va a haber 2 sesiones de debate. En cada sesión se va a realizar 2 debates de 25 minutos, ¿vale? Y antes y entre cada debate, pues habrá unos 10 minutos para preparar las estrategias y definir bien. Tenemos esta hora y 10 y por lo tanto tenemos esos 10, 15 minutos de margen para preparar los 2 debates. Cada debate tiene una estructura definida, como la que veis aquí, donde va a haber una primera introducción con la argumentación del equipo a favor. Lo va a hacer uno, o bueno, la podéis dividir entre 2 si queréis, de los miembros del... ¿Perdona? No, se debió colar por ahí. Lo hará uno de los miembros del equipo, o si queréis podéis hacerlo entre 2, y directamente expondréis e introduciréis vuestra primera argumentación. Luego, durante 2, 3 minutos, el grupo que argumenta en contra pues tendrá lo mismo, tendrá 2, 3 minutos para exponer su argumentación y luego va a haber un tiempo libre de intervenciones, aproximadamente unos 15 minutos con intervenciones de 1 o 2 minutos, donde ahí lo que quiero es que sea todo mucho más ágil y la gente pueda participar y directamente, digamos, interaccionar incluso con los
con los miembros del otro equipo que estén también. Es decir, ahí puede haber interpelaciones y puede, digamos, haber comunicación, ¿no? Ahí lo que queremos es que mostréis vuestro poder de convicción. Finalmente, cuando ya se determine, pues habrá un alegato final del equipo en contra y el alegato final del equipo a favor, también de 2-3 minutos. Los tiempos son fijos. Es decir, y eso es una cosa que vamos a valorar. Tenéis 2-3 minutos, 3 minutos máximo para hacer vuestro alegato inicial y vuestro alegato final. No podéis pasaros y queda muy mal que os quedéis cortos. Es decir, tanto Waldo como yo os vamos a evaluar y también nos va a evaluar los otros grupos que no participan en el debate. O sea que eso lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a valorar fundamentalmente es un debate más dialéctico, es vuestra capacidad de convicción, que evidentemente va a descansar sobre la fuerza de vuestros argumentos, pero no solo sobre ellos, sino también sobre cómo los exponéis, ¿vale? Y cómo sois capaces de defender vuestros argumentos y de atacar los argumentos del equipo contrario, ¿no? Entonces, como veis aquí, la evaluación personal, la evaluación del debate por parte de los alumnos de los grupos que no participan es obligatoria, ¿vale? Aquí sí que es realmente obligatorio que todo el mundo participe en esa clase. Waldo mandará un mensaje a la gente, es decir, aquí sí que no es una opción libre, aquí hay que participar. Incluso aunque no te toque el debate en esa clase, tienes que participar, porque necesitamos vuestra valoración, ¿vale? Y entonces aquí es obligatoria y ha de ser neutra, sin tener en cuenta las propias opiniones, ni el tema, ni los participantes. Y como veis, bueno, pues aquí tendréis que valorar qué grupo para vosotros ha ganado el debate y qué alumno es el que mejor lo ha hecho, el segundo que mejor lo ha hecho, el tercero que mejor lo ha hecho, el cuarto que mejor lo ha hecho, ¿no? En función de los alumnos que participen en el debate. Y luego dicha ficha pues es la que habrá que ser enviada al profesor Quirós cuando acaben los debates para llevar a cabo la evaluación. ¿Cómo llevamos a cabo esa evaluación? Pues un 35% de la nota es la valoración de los profesores. Tanto Waldo como yo vamos a valorar vuestra participación en el debate de cada uno de vosotros y eso va a ser el 35% de vuestra nota. Y el 65% de la nota va a ser las valoraciones que tenéis de vuestros compañeros, tanto si estáis presentes en el grupo que ha ganado, ¿vale? Como fundamentalmente vuestra actuación particular, porque esa sí que es un poco más independiente de que os haya tocado un grupo a favor o una argumentación o a favor o en contra. Y aquí tenéis que jugar con ello, es decir, vais a tener que defender, probablemente hay mucha gente que le va a tocar defender una idea que no es con la que no está de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, defender, a lo mejor te toca defender el fortalecimiento del uso de las fuerzas de los carabineros, es decir, darle más autoridad a la policía en Chile. A lo mejor no estás de acuerdo con ello, pero si te toca defenderlo a favor, tienes que defenderlo. Y esto es una cosa que es tan importante y casi a lo mejor tan útil como que te toca defender una cosa a la que estás de acuerdo. Muchas veces en vuestra vida vais a tener que defender cosas con las que no estáis de acuerdo. Espero que sean las menores veces posibles, pero fundamentalmente y muchas veces en el trabajo tenéis que defender y tenéis que vender cosas con las que a lo mejor no estáis de acuerdo. Y eso no quiere decir que no podáis hacer una argumentación correcta, porque todos los temas que hemos puesto hemos escogido temas que, digamos, no fueran muy obvios. Es decir, cualquiera de las dos posturas tiene, tiene, una, tiene una posible argumentación a favor. ¿Vale? Por lo tanto, aunque os toque defender una postura que no estéis de acuerdo con ella, sí es una postura que se puede defender y por eso la tenéis que defender. ¿Vale? Y muchas veces defender una postura difícil es más complicado, pero también es más valorable. ¿Vale? Entonces, eso es lo que van a valorar vuestros compañeros a lo largo del debate y con esto vais a poder obtener pues, la nota dentro de lo que sería el debate dialéctico. Y no sé si tenéis alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda sobre Esta la pauta se va a evolución? subir, ¿cierto? ¿Perdona? Esta pauta se va a subir. Sí, os la vamos, claro, Perfecto. os la vamos a mandar a vosotros para que sepáis en qué grupo estáis y qué debate os toca defender y cómo se va a evaluar.
¿vale? Porque eso es fundamental para vosotros para que podáis empezar a preparar ya los debates y juntaros y recordar. Bueno, pues ahora en estas 2 clases que nos quedan hemos dado una primera clase, unas primeras clases sobre controversia, sobre cómo defender fundamentalmente desde un punto de vista de argumentación, y hoy vamos a dar ya una clase sobre digamos, más una cuestión de oratoria, sobre cómo exponer vuestros argumentos en el debate. Y finalmente, la clase que viene, vamos a dar una clase más sobre dialéctica, ¿no? Sobre trucos que se pueden utilizar para hacer más convincentes, ser más persuasivos, ¿vale? Por lo tanto, eso serían, si os fijáis, la clase que viene vamos a hacer la introducción a la dialéctica y vamos a dar incluso una serie de pautas sobre cómo llevar a cabo negociaciones y cómo ejercer vosotros, que podáis ejercer la influencia, ¿vale? Entonces, esto es lo que vosotros vais a poder luego también utilizar a la hora de llevar a cabo los debates. ¿Tenéis alguna duda más sobre el desarrollo? O lo podéis mirar con calma. De todas maneras, ya te digo, os lo mandaremos hoy mismo para que podáis empezar ya, y en la primera tanda de debates, que es dentro de 2 semanas, podéis tener tiempo de sobra para poderlo preparar bien. Sí, ¿Vale? Jorge, un solo aviso para evitar las cosas que nos podrían Sí. haber pasado también en cursos previos. Lo importante es que recuerden que cualquier problema que hay, que un compañero de ustedes desaparece, abandona la asignatura o no llega al día del debate, el debate se va a llevar a cabo de todas formas, ya que creo que también lo tengan presente, ¿ya? Y al igual como les dije yo la parte mía, la idea es que cada persona por sí sola pueda llevar a cabo el debate completo y que no se lo separen en parte y después que queden dependiendo de una persona Sí. que quizás no llega, ya porque hemos enfrentado situaciones parecidas donde en el mismo día de la sesión un estudiante dice o un grupo dice no llegó este estudiante, no podemos hacer nada. No, la idea es que Sí. puedan sacar el debate como sea, ¿ya? Eso es muy importante. Eso. Sí, una cosa es que compartimentéis el trabajo de investigación. A lo mejor uno puede construir el debate inicial, otro puede construir el alegato inicial, otro puede construir el alegato final, pero nuestra recomendación, y ahí está el mensaje acertado de Waldo, es que esa información siempre esté compartida por todo el equipo, de tal manera que si uno de los integrantes no puede, por lo que sea, justo porque le haya pasado algo ese mismo día, no puede participar, que dispongáis de toda la información que tiene él, de tal manera que la podáis defender perfectamente, ¿vale? Es decir, una cosa es la preparación del debate, que eso es un trabajo que puede estar compartimentado, y otra cosa es el llevar a cabo el debate en sí. Para eso tenéis que juntaros los días antes del debate, poner en común vuestra información de tal manera que todo el mundo disponga de ella, y luego ya, si queréis, también pues distribuir vuestros roles, ¿no? Uno que haga más la introducción inicial, otro que haga más la introducción final, otro que a lo mejor esté más preocupado de hacer el ataque a los argumentos del contrario, pero todo eso que esté compartido entre todos, de tal manera que si falla uno, que se pueda seguir llevando a cabo, ¿vale? Y el tema técnico también cuídenlo, porque como esta parte es importante, la parte persuasiva, el tema del audio y de la cámara, traten de resolverlo antes o buscar ayuda, o si es necesario que vayan a la universidad porque tienen una mejor conexión en la universidad, lo hagan, ya, porque aquí sí la parte persuasiva tenemos que evaluarla en base a sus expresiones, ¿ya? Sí, es verdad que eso pasa muchas veces, que claro, y aquí ya no es una cuestión de vuestra argumentación, también el cómo se os escucha, es muy importante cómo lleváis a cabo las pausas, cómo en la cámara también es muy importante que se os vea la cara, las manos, que seáis convincentes, ¿me entendéis? Y eso es importante, que para eso que se vea bien. Por eso es importante lo que dice Waldo, que si podéis estar en un sitio donde vuestra conexión sea bueno, no dejarlo para el último día y al final improviséis una conexión en cualquier sitio, porque si no se os escucha bien, no se va, no vamos, el debate por vuestra parte no va a funcionar bien, ¿vale? Y no se os va a poder evaluar bien. Y ahora, bueno, pues si no tenemos ninguna duda más, vamos a empezar, y en la clase de hoy vamos a hablar un poco sobre oratoria y discurso durante el debate, ¿vale? Entonces, hemos hablado un poquito de la toma de decisiones, del pensamiento crítico, del debate como herramienta última para confrontar ideas
dentro de una controversia y poder ver las caras a favor y en contra de una determinada idea, ¿vale? Hemos visto cómo podemos llevar a cabo ese tipo de razonamientos, incluso cómo podemos autoevaluarnos un poquito la fuerza de esos razonamientos que tenemos. Y ahora vamos a dedicar esta clase a cómo estructurar la defensa, ¿no?, de esos argumentos, es decir, cómo exponerlos, cómo llevamos a cabo la exposición en público. Entonces, el discurso, digamos, un poquito argumentativo, el cómo llevar a cabo vuestras ideas, pues os vamos a dar una serie de claves objetivas, ¿no? La primera de ellas es que es importante no incluir muchos argumentos en el mismo discurso. Vosotros, por ejemplo, ahora, como os he dicho, vais a tener 2-3 minutos para hacer vuestro alegato inicial. Mi recomendación es que en 2-3 minutos no te da tiempo para hablar de mucho más, que sean 3-4 ideas. Aquí os pongo 6-7, pero claro, todo depende del tiempo que dispongáis. En caso de tener 2-3 minutos, 2-3-4 ideas sería lo máximo. Y que no os importe si tenéis muchos más argumentos, porque a lo largo del debate tenéis un turno libre de 15 minutos donde vais a poder hacer intervenciones, y esos argumentos también hay que utilizarlos durante esas intervenciones. Que esas intervenciones no sea una mera repetición de los argumentos que habéis hecho al principio, ¿vale? De hecho, un alegato inicial bien estructurado es muy importante, pero también el intercambio directo de argumentación con el equipo contrario en ese turno libre es muy potente desde un punto de vista de convicción. O sea, dejaros argumentos también para digamos, exponerlos de una forma original en ese intercambio, porque tiene mucha fuerza cuando lo contrapones directamente contra algo que ha dicho el equipo contrario, ¿vale? Hay que empezar siempre con un argumento fuerte. Eso es muy importante. Tenemos que contar con el apoyo de la audiencia desde el principio. Y eso es importante, que dentro de, por ejemplo, en esos 2-3 minutos que tenemos de debate, vosotros empecéis con un argumento, al menos uno de ellos de los que pongáis ahí, tiene que ser un argumento fuerte. Pero eso no quiere decir que sea el más fuerte. El argumento más poderoso de todos tendría que ser al final, ¿vale? En un debate lo tenéis que sacar y luego en las conclusiones tenéis que repasarlo al final, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el caso de una exposición oral que tengáis, lo importante es empezar con un argumento fuerte al principio, llevar a cabo más argumentos entre medias, pero el argumento más poderoso tiene que ser el último. Eso es muy importante. La impresión final que se lleva a la audiencia es clave. Y desde un punto de vista de contenido, eso os lo voy a recalcar más de una vez a lo largo de esta presentación. La conexión con la audiencia desde un punto de vista personal, desde un punto de vista emocional, se consigue durante los 2-3 primeros minutos de un discurso. Y os van a escuchar siempre todo el discurso, toda la charla que vayáis a dar, la van a escuchar bajo el prisma de esa primera impresión que recibís, o que vosotros estáis dando a la audiencia. Por lo tanto, por eso es tan importante, desde un punto de personal y emocional. Ahora, desde un punto de vista de contenido, con la idea final que se van a quedar la audiencia va a ser con la idea que vosotros le comentéis y le recalquéis fundamentalmente al final, ¿vale? Por eso es importante dejar la idea más importante, más fuerte al final. Una idea al principio fuerte, para ganarte a la audiencia, para dar una buena impresión, ¿vale? Francisca, dime. Profe, hola. Sí. Hola, buenos días. Yo llegué hace unos minutitos, no alcancé a ver si es que, bueno, el tema que me habrá tocado, pero respecto de eso, por ejemplo, yo en mis preferencias puse el tema del aborto hasta tal cantidad de semanas. Y pues, hablando de lo que es eso de apelar a la emotividad en los 3 minutos del discurso, suena igual como que para llegar a la emotividad de la gente no se puede o no sería quizás adecuado comentar casos personales o casos de amistades, casos bastante cercanos que igual pueden llegar a reflejar en los locutores bastantes aspectos de la realidad, pero del mismo modo, ¿qué asegura que uno no esté inventando una historia o mintiendo? Bueno, en la misma clase ya hemos hablado de que uno tiene que decir la verdad, pero yo puedo empezar a decir es que mi tía abuela o que a alguien le pasó una historia demasiado conmovedora, pero que no es ni mía ni real.
A ver, aquí nos tenemos que mezclar dos cosas. Es muy relevante tu comentario, Francisca, muchas gracias. Lo que os ha dado, lo que os ha dado Waldo y lo que os he dado yo al principio es, digamos, una argumentación, una importancia del debate desde un punto de vista de buscar la verdad. ¿Vale? De buscar las caras en una controversia y quedarnos con la que tiene más razones a favor, una argumentación más sólida. Aquí no, aquí lo que estamos buscando en este tipo de debates, son diferentes a los que habéis hecho, es convencer. Evidentemente la ética es una parte importante en un debate. Mentir, yo no mentiría, pero digamos, el ponerle cara a una anécdota o a un ejemplo que tú quieras ponerle una cercanía, no es una mentira en ese punto de vista. Le estás dando más emotividad a un determinado discurso. Tú lo que estás haciendo es intentar conectar más. Si dices, imaginaros que puede ser un caso en el que o yo conozco una persona o alguien, es verdad que conectas más con la audiencia. El que sea verdad o no sea verdad, eso nadie lo va a poder demostrar durante un debate, y ahí, digamos, el propio rasero lo pone la ética que tenga cada uno, ¿vale? En un debate de este tipo, ¿eh? En un debate donde, ojo, no estoy diciendo que vayáis por allí mintiendo ni nada, solo estoy diciendo que aquí podemos utilizar todas las herramientas para intentar conectar más con la audiencia, para intentar ser más convincentes. Pero desde un punto de vista argumental yo no lo haría. Y de hecho nunca recurriría a un ejemplo personal en un debate público. Pero si tú piensas que te puede dar fuerza en un determinado momento, es una herramienta. Como veréis en la siguiente clase, yo os voy a dar incluso trucos para desestabilizar al contrario. Es decir, que estamos entrando en un tema en el que lo importante es ganar, ¿vale? Ya no es solo vencer por argumentación, sino lo importante es ganar. Entonces aquí ya entramos en un tema donde ya la ética de cada uno le permitirá llegar hasta un determinado extremo. ¿Me entiendes? Jorge, dos cosas que, bueno, hay una pregunta de Alessandro, pero Sí. relacionado con lo que decía Fernanda, mira, yo recuerdo una vez que presencié un debate en el Oxford Union, y el tema era si existía el mérito, ¿ya? Y me acuerdo que una muchacha que era una estudiante de Oxford y que era asiática de origen, ¿no es cierto? En vez de presentar el argumento racional de decir hay ciertos límites sociales que impiden que una persona con mérito llegue Sí. a puestos de poder, por ejemplo. Ella lo presentó como decía Fernanda, o sea, ella decía, yo soy tal persona, yo vengo de China, logré llegar a esta universidad, y yo podría decirle a ustedes que se debe a mi mérito, y efectivamente yo estudié mucho, tenía horas extra después del colegio, pero ella decía, pero tengo que decirles que tenía muchos amigos que, a diferencia mía, no les pudieron pagar cursos de inglés, eran más capaces que yo y no llegaron donde estoy yo. Entonces, claro, ahí apela un poco a la anécdota personal, donde en ese caso le funcionó. Podría haber estado mintiendo, no lo sé, pero... Claro, eso es pero la de que era cuestión. más emocional, sí, que haber dado el argumento abstracto, por así decirlo. Claro, pero que aunque hubiera sido una mentira, quiero decir, tampoco es una mentira en cuanto a falsedad. Es decir, ella a lo mejor está mintiendo, que no es su caso personal, pero a lo mejor lo que ella quería expresar es que muchas veces en la misma capacidad de sacrificio y de trabajo en diferentes personas no llegan a lo mismo, porque en unas circunstancias alguien tiene más suerte o simplemente tiene más recursos económicos que le permite hacer más cosas, ¿me entiendes? Pero si lo dices en neutro, pues tiene menos poder de convicción a que si lo dice ella misma. ¿Que está mintiendo? No lo Bueno, sabremos. pero yo creo que desde un punto de vista de la argumentación sigue siendo correcta, fuera el caso suyo o hubiera sido caso de otra persona, ¿me entiendes? Aquí en este caso no es una mentira desde un punto de vista de dar un dato falso. Lo que está poniendo caras a un determinado ejemplo, Claro. ¿no? Pero realmente no, ese ejemplo podía ocurrir perfectamente, ¿me entendéis? Claro. Entonces, Podría haber hecho una pregunta retórica general, pues, o sea, si estuviésemos nosotros en este caso, yo claro, apelaría a lo mismo. Digo. y sería lo Alessandra mismo. hace una pregunta, dice si hay mucho tiempo,
si hay mucho tiempo, igual hay que dejar el argumento más fuerte al final. No se pierde la atención. Claro, o sea, en el fondo la pregunta de él es si dejar el argumento más fuerte al final no le restaría atención a ese punch inicial, en el fondo, de tener el argumento más fuerte al inicio. No, no, al inicio tienes que tener un argumento fuerte. Algo que te conecte con la audiencia, que te dé una buena impresión, pero no el más fuerte. El más poderoso tiene que ser al último. Pero eso os estoy hablando, ya no os estoy hablando de un debate, estoy hablando de un discurso argumentativo, de una charla que podáis dar, en la que vosotros tenéis un tiempo definido de 10, 15 minutos, y entonces yo digo que vuestra distribución tiene que ser de esta manera. Vais a tener 6, 7 argumentos, y yo lo que pondría sería uno de los más potentes al principio, pero el más potente al final. ¿Vale? En el caso del debate vuestro, que vais a tener el próximo día, yo no dejaría el argumento más potente solo para las conclusiones. En las conclusiones tenéis que recalcar lo que habéis dicho. ¿Vale? Las conclusiones ahí no tenéis que dar nada nuevo. ¿Vale? Solo tenéis que recapitular y poner todo en conjunto. Yo el argumento fuerte los pondría antes de ese alegato final. ¿Vale? Esto sería en el caso de un discurso argumentativo que podéis tener de 10, 15 minutos o incluso de vuestros 3 minutos. Cuando estéis hablando en esos 3 minutos, yo el último punch para cuando acabéis ese discurso de 3 minutos, ese alegato inicial, dar un dato potente, dar un dato el más fuerte de lo que vais a dar en ese discurso, darlo al final, porque es con lo que se queda la audiencia, con los últimos 30 segundos fundamentalmente en cuanto a contenido de lo que habéis dicho, en el caso de que tengáis esos 3 minutos. ¿Vale? O los últimos 2, 3 minutos en el caso de una charla de 15, 20 minutos. Y eso no falla, eso es científico, eso está comprobado. Es decir, la gente al final se suele quedar, con lo que más se queda desde un punto de vista de contenido es con lo último que le has comentado al final. No sé si tenemos algo más en el chat. No, esa era la pregunta que estaba. Si podéis, ya os digo, porque yo el chat, como tengo la puerta abierta, si no te importa, Waldo, me vas avisando Yo me encargo de eso, no te de las preocupes. preguntas. Vale, pues entonces, lo que os había comentado, empezar con un argumento fuerte, ya os digo, conectar con la audiencia, dar esa buena impresión que va a hacer que os vayan a escuchar con esa buena impresión todo el tiempo y acabar con ese argumento más poderoso al final, ¿vale? Y cada argumento tiene que exponerse de una forma cerrada e independiente. Queda en un discurso argumentativo, en una clase, queda muy mal cuando digo, bueno, ya os comentaré posteriormente. No. Si lo vas a comentar, intenta cerrarlo. Y si no, al menos exponlo y di que darás más detalles a posteriori. Pero cuando decir una frase para luego dejarlo a la mitad y decir que ya os lo comentas después, eso finalmente, desde un punto de vista argumental no funciona, desde un punto de vista de convicción. ¿Vale? Intentar exponer los argumentos de forma cerrada e independiente. Y es muy, muy importante hacer breves pausas entre los diferentes argumentos. En un discurso escrito, vosotros tenéis vuestros puntos, vuestras comas, tenéis vuestros puntos y apartes para dejar claro esa diferencia. En un discurso hablado no tenéis eso. La única manera que os permite pautar vuestra intervención, donde tú quieras dejar claro cuando pasas de un tema a otro, cuando algo es más importante, cuando algo tiene más importancia, cuando quieres que la audiencia piense sobre lo que acabas de decir, eso solo lo controlas con pausas. Y por lo tanto, las pausas es la herramienta más poderosa que tiene una persona cuando está haciendo un discurso. Y si realmente recordáis un poco vuestros debates que ya habéis visto, veréis que la gente que domina las pausas, la gente que domina los silencios, tiene muchísimo poder. Es muy complicado esta gente que es incapaz de parar de hablar porque se siente que no domina el silencio y tiene que estar o con coletillas o continuamente hablando, ¿vale? En cambio, esa gente que muestra el poder dejando 2, 3 segundos sin hablar después de haber dicho un comentario importante o incluso cuando te están preguntando algo. Tú estar parado durante 2, 3 segundos no demuestra que tú no sepas, demuestra que estás pensando en lo que quieres decir, demuestra que estás dejando ese silencio para que la gente se centre en la respuesta que tú quieres dar.
Eso hace que el foco vaya completamente a ti. Y eso es una forma muy poderosa de controlar la atención del público. Dime, Francisca, que te he visto que... Ay, es que me llamó la atención eso que dijo de un principio, de que el silencio, pues, vaya que puede darle tiempo a las personas para pensar. el- Y a lo largo de la vida, claro que he trabajado con eso, porque eh, igual de forma en las clases, como siendo parte de la salud mental en los estudiantes, Mm, pues he notado harto esa ansiedad al hablar, al momento de expresarse, de esa apura, esa prisa por decir mucha información, por la sensación de que no nos están escuchando o de que no tienen esa paciencia. Y realmente es muy importante cultivar esa seguridad en uno mismo, que también se da por la recepción de los demás. sí, Em, y lo menciono en cuanto a los debates o también lo que puede ser un discurso argumentativo, una presentación, una discusión con alguien, un en- conversatorio en el en- que el momento de pausa es y fundamental. es similar a lo que es leer un libro. Uno va Mm, avanzando, cuentas algo con la finalidad de entregar información y de que también la persona vaya conectando con todos los nexos que tiene de su propia historia relacionados al tema y y vaya la, haciendo sus propias, claro, sí, sus sí, propias conclusiones. Entonces, siendo que es tan importante, me parece muy difícil, muy difícil. Entonces, me gustaría saber si es que hay algún tip para dominar de a poco eso de forma lenta, paulatina, pero segura. hay el, la, la mejor forma de controlar las pausas eh, es verdad que es complicado, porque lo que dices tú te exige tener una seguridad en ti mismo importante. Porque es verdad lo que os he dicho, la pausa lo que hace, sobre todo también en un debate o en un, es centrar completamente el foco sobre ti. Si tú estás hablando o tú vas a hablar y en ese momento no estás hablando, todo el mundo está completamente pendiente tuyo. Eso te da una fuerza a una atención que no consigues cuando estás hablando continuamente. Entonces, ¿cuándo tienes que utilizar las pausas? Cuando quieras recalcar algo mucho, cuando quieras recalcar algo que tiene una determinada emotividad. Eso, si te fijas y si pensáis en algunos oradores que os gustan, veréis que son gente que maneja perfectamente las pausas. Por ejemplo, Obama manejaba las pausas, era extraordinario, era el cómo era capaz de quedarse mirando a la audiencia durante 1 o 2 segundos después de decir algo, y la audiencia está pensando qué es lo que va a decir después. O sea, estás consiguiendo la atención de la audiencia porque estás incluso haciéndoles que ellos mismos estén pensando lo que vas a decir, es decir, están pensando perfectamente en tus ideas y están incluso adelantando las ideas que tú vas a poner. Estás haciendo que la audiencia entre dentro de tu discurso, que eso te da una fuerza argumentativa brutal, ¿vale? Porque están haciendo que ellos estén metidos en tu discurso, que estén incluso intentando imaginar qué es lo que vas a decir después, porque has hecho esa pausa de 2 o 3 segundos y no saben qué es lo que vas a decir. Eso es muy difícil de controlar y tiene que ver con la seguridad que tenga cada uno, pero también cuando quieres intercalar esos momentos de importancia en tu discurso. Intentarlo cuando estemos haciendo el debate, de verdad. Cuando si os toca hacer el alegato inicial o el final, no estar 3 minutos hablando de un tirón. Dejar, yo cuando digo una pausa, no hace falta que sean 5 segundos, 2 o 3 segundos de pausa es suficiente. Esta pausa que acabo de hacer es suficiente para llamar la atención en un determinado momento, ¿vale? Entonces, o cuando os hagan digo, quisiera tomar la palabra para responder lo que acaba de decir mi compañero, y entonces en vez de empezar a hablar directamente, dejas 1 o 2 segundos y la gente está pensando qué es lo que va a decir. Entonces, estás haciendo que la audiencia entre en tu discurso. ¿Vale? Eso da muchísimo, muchísimo poder de convicción y te identifica con la audiencia y la audiencia se identifica contigo. Cuando la audiencia se identifica contigo es muy fácil que le vendas lo que le quieres vender. ¿Vale? Entonces están en tu equipo. Eso es muy importante. Pero es complicado, ¿eh? Y se consigue con el tiempo. ¿Vale? Pero bueno, de todas maneras, luego hay un par de diapositivas donde, bueno, diapositivas
bueno, sí, de diapositivas donde os mostraré un poco trucos para manejar esas pausas, ¿vale? Luego, una cosa que es muy importante también en la argumentación, y ya pasando a otra cosa, es que dentro de tu discurso tienes que dejar un determinado momento, un determinado tiempo de ese discurso a rebatir con razones, ¿vale? A refutar los argumentos en contra de lo que tú estás exponiendo. Y eso es muy importante también. Dentro de esos 3 minutos, vosotros también podéis decir, bueno, en contra de lo que pensará el equipo contrario, de que no sé qué, de que esto, nosotros opinamos, dedicarle 30 segundos a lo mejor a rebatir el argumento fundamental del equipo contrario, eso es importante. Porque ya estáis no solo exponiendo lo vuestro, sino atacando la argumentación del equipo contrario. Y fijaos, tienen que ser refutados, no despreciados, ¿eh? Que eso es una cosa que la gente que desprecia los argumentos y desprecia al contrincante, contra todo lo que puede parecer de que a lo mejor eso le da más fuerza, no le da fuerza. Desde un punto de vista de pensamiento crítico y de una audiencia, digamos, que espera que se gane el debate con argumentaciones. Otra cosa es cómo de brillantemente expongas tú la argumentación, pero espera que la ganes con argumentaciones, no con desprecio, al contrario. Desprecio no funciona, ¿vale? Y si funciona es que la audiencia sería una audiencia muy concreta, pero para una audiencia general el desprecio no funciona. Y esto, fijaos, cuanto más escéptico es el auditorio en el que estáis haciendo vuestro discurso, más tiempo le tenéis que dedicar a demostrar que lo que estáis argumentando es mejor que la argumentación en contra. Hasta un 25% del tiempo total del discurso. Si vosotros tenéis que dar, por ejemplo, imaginaos en una reunión de empresa donde tenéis que defender delante de un comité de 6 o 7 personas que la empresa tiene que seguir con una determinada línea de investigación u otra. ¿Vale? Pues ahí y tú sabes que la línea de la empresa en teoría sería más seguir con la opción que tú no quieres. Bueno, pues cuando tú les intentas convencer o les quieres intentar convencer, es tan importante que les hables de las bondades de tu método como que les demuestres también que la otra metodología que se estaba ofertando no funciona, ¿vale? O no funciona o funciona peor de lo que vosotros estáis ofreciendo, ¿vale? Entonces eso es importante. Fijaos, hasta un 25% del tiempo total del discurso, pero cuando veáis que la audiencia, ¿vale?, está un poco más en lo que sería en contra. Luego, y como os había dicho al principio, reservar argumentos para responder preguntas o refutaciones del contrario. Estos son apuestas, ¿vale? Esto es una apuesta. Pero yo en los 2-3 minutos del alegato inicial es muy importante que lo hagáis bien, pero no utilicéis toda vuestra argumentación ahí. Dejar parte de la argumentación para el intercambio directo, ¿vale?, de opiniones, ese que vamos a tener de intervenciones cortas. ¿Por qué? Porque cuando vosotros estáis dando vuestros argumentos uno tras otro, bueno, pues a la audiencia la podéis ir convenciendo, pero al final llega un momento en el que no coge más argumentos. En cambio, cuando a la audiencia vas a tener mucha capacidad de convencerla, es cuando tú estás respondiendo directamente a algo que dice el equipo contrario. Eso da mucha fuerza. Si tú eres capaz de demostrar que lo que ha dicho el equipo contrario es falso o es está menos razonado que lo tuyo, porque tú pones un razonamiento mucho mejor argumentado, entonces tiene muchísimo más fuerza que si lo pones simplemente en uno más de los argumentos que tú has puesto en tu alegato inicial. Entonces, tenéis que manejar esa información, tenéis que decir, bueno, tenemos 5 o 6 argumentos a favor, ¿no?, que nosotros como grupo queremos utilizar. ¿Cómo los vamos a utilizar? ¿Dónde los vamos a utilizar? Bueno, pues 2 o 3 en el alegato inicial. Venga, vamos a poner 2 o 3 en el alegato inicial. Pero luego vamos a dejar estos 2. ¿Por qué? Porque estos 2 además son argumentaciones que nos favorecen a nosotros y que además que demuestran claramente las carencias de la argumentación contraria. Bueno, pues eso vamos a dejarla para exponerla durante el intercambio. ¿Por qué? Porque ahí tiene mucha fuerza, ¿vale? En ese intercambio tiene mucha fuerza. Luego, tenéis que a ver si... Aquí. Tenéis que tener claro también
que la fuerza de vuestro discurso está marcada por tu argumento más débil. Esto es como un equipo. El problema que tenéis, que vosotros podéis hacer una argumentación y una descripción y una oratoria excelente y muy brillante, pero como tengáis un argumento muy débil, al final la audiencia se queda con la argumentación débil. ¿Vale? Es decir, si dudáis de un argumento, no lo pongáis, no lo utilicéis. Os va a quitar mucho más de lo que os puede dar. Un argumento débil apenas aporta y en cambio os quita mucho si a ese argumento débil, por ejemplo, lo ataca el equipo contrario y lo rebate completamente. Vosotros como equipo estáis derrotados porque os dejan perfectamente pues, destrozados desde un punto de vista argumental. ¿Vale? Por lo tanto, ojo, que la audiencia se queda, si cometéis un error, la audiencia se queda con el error que vayáis a cometer. Por lo tanto, mucho cuidado con la argumentación más débil. Estar completamente seguros de lo que vais a utilizar como argumentos. ¿Vale? Y luego tener en cuenta que la fuerza de un argumento y su aceptación la decide exclusivamente la audiencia. Tú puedes pensar que tu argumentación es perfecta, tiene un montón de premisas que la sostienen, pero al final es la audiencia el único juez que va a juzgar si esa argumentación es correcta o no. Acordaos de las buenas razones que os había comentado cuando hablábamos del pensamiento crítico y acordaos del debate ese que os había comentado entre Dukakis y Bush. Es decir, una argumentación desde un punto de vista crítico puede ser perfecta y desde un punto de vista de la audiencia entre lo que lo haces puede ser errónea. ¿Vale? Y por lo tanto, tener en cuenta qué audiencia tenéis y cómo tenéis que convencer a esa audiencia, ¿vale? Porque hay factores, digamos, más éticos que también es muy importante en un discurso argumentativo. Tenéis que tener en cuenta que el contacto con esa audiencia es muy importante, ¿vale? Es decir, hacer que la audiencia rápidamente se identifique con vosotros, utilizar el nosotros. Ser parte de la audiencia. Si conseguís, como os había dicho antes con las pausas, que la audiencia entre a imaginar qué es lo que vais a decir y empiece a formar parte de vuestro equipo, estáis incorporando la audiencia a vosotros y estáis haciendo que la audiencia os vaya a dar la razón. ¿Vale? Entonces es muy importante que destaquemos también las ventajas que repercuten en la audiencia y que digamos que esto van a ser ventajas que vamos a poder disfrutar, ¿vale? En plural. No que vais, que vamos, porque yo soy parte de la audiencia, yo soy uno más también, ¿vale? Eso es muy importante. Luego, remarcar a la vez la peligrosidad del opuesto, ¿vale? Haciendo pausas que marquen el dramatismo, es decir, ¿quién querría que esto funcionara de esta manera? Eso no lo... de remarcar con la peligrosidad del opuesto, acordaos de la forma de exponer los razonamientos que habíamos dado, la forma que os había dicho de razonar las 5 razones, de poner llamar a la acción y dejar claro qué es lo que pasaría si no pasáis a la acción. Esto es muy importante, remarcar la peligrosidad del opuesto. ¿Vale? La peligrosidad de lo que os está vendiendo el equipo contrario. Es muy importante si sois capaces de identificar lo peligroso que puede ser tomar la decisión contraria, es decir, lo que está vendiendo el equipo contrario de debate. ¿Vale? Refutar propuestas alternativas, además de con razones pues, como poco realistas, esto está relacionado exactamente con lo que estaba comentando antes, y luego pues hay que apoyarse en corrientes de opinión que sean populares, es decir, evidentemente lo más importante es la argumentación y la solidez de vuestra argumentación, pero utilizar, digamos, ejemplos o ponernos, adaptarse a los tiempos, a lo que está de moda en este momento, a cosas que sepáis que va a conectar con la audiencia, eso no se contrapone a utilizar una buena argumentación. De hecho, si vuestra argumentación buena sois capaces de ponerla en un contexto moderno, en un contexto que se adapte bien a la audiencia, conseguiréis lo que hemos dicho antes, que la audiencia se sume a vosotros, ¿vale? Y no apabullar con lo que se sabe. Es realmente ese orador que
tiene ese aire como de superioridad intelectual que está continuamente intentando como cuando habla con el contrincante, como hablando desde una determinada autoridad, desde un punto de vista de audiencia no es bueno. No, hay que proporcionar únicamente lo que es necesario para ser convincente. Apabullar en este sentido no suele ser bueno desde un punto de vista de poder de convicción. ¿Vale? Aquí serían las características de un buen orador. Un buen orador pues tiene que saber de lo que habla, tiene que tener facilidad de expresión y tiene que tener capacidad de convicción, ¿no? La fuerza de convicción. Es decir, es muy importante que habléis, que preparéis el tema que vayáis a hablar. Es decir, una búsqueda en Google durante 10 minutos no es suficiente para preparar un buen tema. Ahora en los temas que os toque, por favor, ir un poco más allá y realmente leer un poco sobre el tema que os va a tocar debatir, porque eso se va a notar. La persona que ha leído y que tiene un poco de conocimiento más allá del conocimiento que puede tener cualquier persona, ¿vale? Porque se ha documentado sobre el tema, eso es muy importante de cara a ganar el debate que tenéis que llevar a cabo, ¿vale? Tenéis que estructurar bien vuestro discurso, utilizando un guión, preparar las preguntas, las refutaciones. Eso demuestra que tú sabes y que estás preparado. Pero luego además pues tienes que utilizar un vocabulario amplio, no abusar de tecnicismos que muchas veces no sirven para nada. Tienes que mostrarte seguro de ti mismo hablando, ¿vale? Utilizar citas adecuadas es muy importante. Por ejemplo, en vuestros debates podéis utilizar citas o citar estudios que se han hecho, de corrientes de opinión, estudios publicados por el propio gobierno. Hay muchos estudios que podéis utilizar y eso es muy importante que lo citéis. No simplemente decir, se dice, no. Hay un determinado estudio realizado en el que se demuestra claramente que, es decir, no es lo mismo que vosotros pongáis en contexto de dónde sacáis la información, a que simplemente la tiréis en el debate, ¿vale? Luego tenéis que saber convencer. Y para saber convencer, para convencer de algo a alguien, tienes que convencerte primero a ti mismo, ¿vale? Y entonces, si a ti no te interesa el tema y no te apasiona el tema, es muy complejo que tú seas capaces de despertar el interés y la pasión en la audiencia, ¿vale? Por lo tanto, eso tenéis que trabajarlo y tenéis que ser capaces de ser motivadores. Vosotros lo sabéis porque hay muchos profesores y muchas veces sabéis que durante 50 minutos que tenéis que estar escuchando una clase, 1 hora, es muy complicado tener la atención durante ese tiempo. Y nosotros los profesores siempre os exigimos que estéis atentos, pero nosotros entendemos que es difícil. Y para eso es verdad que el profesor tiene que mostrar esa capacidad de motivar y de atraer la atención del estudiante durante ese tiempo. Y lo mismo ocurre a vosotros cuando estéis haciendo un discurso o cuando estéis haciendo una intervención, ¿vale? No tenéis que aburrir y tenéis que intentar atraer la atención, y para ello tenéis que mostrar entusiasmo. Si vosotros no mostráis entusiasmo, es muy complicado que generéis entusiasmo en la audiencia, ¿vale? Entonces eso es realmente importante. Y bueno, evidentemente aprovechar los recursos auditivos y de media que podáis tener para la hora de hacerlo, ¿vale? En cuanto a un esquema del discurso, bueno, pues yo normalmente utilizo los esquemas que dan en este libro. Es muy interesante, es este que veis aquí. Es un libro relativamente pequeñito y barato que podéis conseguir. Es un libro sobre oratoria, el arte de hablar, disertar y convencer, de Jürg Studer, y realmente es muy interesante y desarrolla el tema con ejemplos. Es realmente recomendable. Y para él hay muchos tiempos, muchas fases en un discurso. Una de ellas es el tiempo anterior al discurso. Y es verdad, muchas veces cuando yo estaba preparando estas clases de oratoria hace ya 4 o 5 años, pues de repente os vais a encontrar que, igual que cosas que os digo yo, que son de sentido común, que son obvias, pero hay otras cosas que a lo mejor no os habíais dado cuenta, pero que cuando os las dicen de repente sí que lo veis, claro, ¿no? Es muy importante este tiempo anterior al discurso, esta primera impresión
que os había dicho antes. Esa primera impresión personal, emocional, que vais a causar en la audiencia, va a acompañaros durante vuestro discurso, vuestro debate o lo que sea. Entonces, es muy importante que esa primera impresión sea buena. Y realmente hacer un examen de conciencia. Cuando estáis escuchando a alguien, es verdad que los primeros 30 segundos te estáis cogiendo esta primera impresión y luego es muy complicado que esa primera impresión cambie. ¿Vale? Cuanto menos tiempo tengáis para hablar, todavía menos. Es decir, en el debate vais a tener, pues cada persona, vais a tener una media de 4 o 5 minutos de hablar. Es decir, no tenéis mucho tiempo. Como no tengáis una primera buena impresión sobre la audiencia, sobre los miembros de los otros grupos y sobre nosotros, va a ser muy complicado que seáis capaces de remontarla. Por eso es muy importante que esa primera impresión la tengáis muy trabajada. Y esto no es una cuestión de aspecto. Es una cuestión de seguridad, es una cuestión de imagen de preparación, de gente que se ha molestado en preparar el debate y por lo tanto, si tú te molestas en preparar el debate, yo me molesto en escucharte. Cuando alguien está hablando que parece que se ve claramente que no le ha dedicado tiempo a prepararlo, pues directamente, si a ti no te importa, a mí me importa menos, ¿entendéis? Y eso ser coherentes, eso os pasa a vosotros. La atención cuesta mucho mantenerla. Y es muy importante que la consigáis desde el principio y que sea esa primera impresión que os acompañe durante el tiempo del discurso sea una impresión correcta, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esto es un poco más general en cuanto a si tuvierais que dar un discurso, ¿no? Pues la puntualidad. Yo lo que sí que hago muchas veces es comprobar las condiciones. Cuando voy a dar una clase a un aula, sí que me gustaría, gusta estar seguro de que bueno, pues que la luz, que la temperatura, todo lo que yo pueda controlar, que el micrófono se escucha. Queda muy mal cuando tú llegas a un sitio y de repente estás probando por primera vez la megafonía. Eso da una impresión de como que no te interesa, no has tenido ni tiempo para probarlo. O, como decía Waldo, que vosotros hagáis la conexión el día de la clase que tenéis vuestro debate y en el momento ese que si no se os oye por el micrófono, probarlo antes, ¿vale? Hacer una llamada a algún compañero por Zoom y que estéis seguros de que a todos os está funcionando y todos es correcto, porque si no es como la impresión de que no habéis tenido ni 2 minutos para probar que está funcionando bien y que se oye bien y que la conexión es buena en el sitio donde estéis. Eso es importante, ¿vale? Es importante que transmitáis ese interés vuestro a la audiencia, ¿vale? Luego, la aproximación, en el caso de que sea un discurso, pero si no, en el caso de vuestra intervención durante el debate, tiene que ser tranquila y con decisión. Que no se vea nervios, ¿vale? Es muy importante esa gente que se acerca al estrado cuando le toca hablar y la forma en que se acerca, la forma de andar, la forma de acercarse es muy, muy importante. La gente que anda con seguridad en sí mismo, esa gente que anda que parece que va al patíbulo cada vez que le toca hablar, esa ya directamente tiene esa primera impresión que parece que a él no le gusta lo que va a hacer porque parece que va como forzado y por lo tanto evidentemente la primera impresión que le estás dando a la audiencia es que no te gusta estar ahí. Va a ser muy complicado que tú seas capaz de enganchar a la audiencia y seas convincente cuando la audiencia le has dejado claro que parece que estás incómodo, ¿no? Entonces esa primera impresión tiene que ser una primera impresión, esa aproximación tiene que ser con decisión, tranquila, que se vea claramente que estás donde quieres estar, ¿vale? No pegarte demasiado a un atril si tienes que no se parezca que te estás escondiendo. Y esto es muy, muy, muy importante, no empezar a hablar hasta que haya silencio. Eso es muy importante, es fundamental. No sé si os ha pasado, pero estos profesores que entran en un aula y de repente se ponen a la pizarra o empiezan a hablar, los alumnos todavía están hablando entre ellos y ellos ya empiezan a hablar independientemente de que haya silencio o no lo haya. Eso es horroroso porque yo tuve profesores así. Porque claro, es como que ellos mismos no se respetan. Entonces, si tú no te respetas a ti mismo, pues entonces evidentemente no puedes pretender que la audiencia te respete. Tú nunca empieces a hablar si hay en ese momento hasta que no haya silencio. Y aprovecha ese momento
que es un momento difícil, porque es verdad que estás esperando a que la gente se calle, pero aprovecha ese momento para establecer contacto visual, para demostrarle a la gente que tienes seguridad en ti mismo y que puedes estar tranquilamente esperando 5 o 6 segundos a que haya silencio y buscando el contacto visual con la audiencia, esperando a que ellos capten que tienen que dejar de hablar porque vas a empezar a hablar tú. Eso es importante. Eso es muy, muy, muy importante. El respeto a la audiencia te lo tienes que ganar primero teniendo tu respeto por ti mismo, ¿vale? Luego, el saludo inicial, bueno, hay que adaptarlo a las características, pero bueno, sí es importante también. Dime, Francisca, ¿levantaste la mano? Pequeño detalle, sí, después de esperar ese silencio es más adecuado decir gracias, vamos a hablar del tema de hoy, o empezar a hablar del tema, o Aquí, omitir ese silencio, porque eso aquí puedes, también puede reafirmar o bajar la situación de poder que sí, ejerce una persona esperando en silencio a que se le dé el paso del habla. aquí todo depende. Si quieres reforzar esa autoridad que has demostrado, ¿no?, durante esos segundos esperando el silencio, puedes decir, ¿estamos? Entonces todavía puedes marcar esa diferencia como diciendo que te ha ofendido o que has tenido que esperar durante esos segundos. Tú puedes dejar eso claro, decir, bueno, venga, ahora ya que estamos todos tranquilos, vamos a empezar. Puedes relajarlo con una conexión o puedes marcar todavía ese silencio de una manera como diciendo que ha sido algo que realmente no tenía que haberse producido. ¿Me entiendes? Ahí es un poco como tú quieras seguir el discurso, marcando esa diferencia o directamente dejando claro que no has tenido ningún problema en estar durante esos 6 segundos, que tú no ibas a empezar a hablar hasta que no hubiera silencio, ¿vale? Pero que tampoco es algo que te haya molestado en exceso. Entonces, ahí es donde tú, en función de cómo quieras continuar, puedes utilizar una conexión fácil, como diciendo, bueno, ahora que estamos ya en silencio, vamos a empezar a hablar, no sé qué, o decir, sí, bueno, ahora que por fin hay silencio, vamos a empezar. Puedes marcarlo de diferentes maneras, ¿vale? Yo normalmente a la audiencia al final la tienes que ganar, ¿vale? Tú le puedes echar el primer pulso a la audiencia con ese silencio inicial, pero tampoco sirve de nada tenerla en contra. Por lo tanto, yo después de ese pulso inicial, después de haber demostrado tu autoridad, esperando a que ellos dejaran de hablar, yo no, a que hubiera ese silencio, yo intentaría volver otra vez a conectar con ellos. No tomaría una actitud distante o como en la que se note agravio, ¿no? ¿Entiendes? Intentaría conectar con ellos. Porque ya os te digo, finalmente, si es una clase, si es un discurso, si es un debate, a la audiencia te la tienes que ganar, ¿eh? Por lo tanto, pegarte con la audiencia no es bueno, ¿eh?, desde el principio. Una cosa es que tú intentes mostrar un poco de autoridad y respeto, que eso siempre lo va a apreciar la audiencia, pero otra cosa es que también que tú estés enfrentado a la audiencia. Eso no te lo recomiendo. Y y ahora siguiendo un poco en cuanto al saludo inicial, hay que adaptarlo a la audiencia. Eso es lo que os había dicho antes también en el caso de las buenas razones, ¿no? O sea, hay que saber dónde estáis, qué tipo a veces tendrá que ser un saludo más formal, en otras veces podrá ser un saludo más coloquial. Aquí es donde la audiencia es la que os va a marcar cómo tenéis que hacer. Yo lo que normalmente os recomiendo es ser breve, agradecer la oportunidad y aquí hay que tener mucho cuidado. Si agradeces a alguien en persona, estate completamente seguro de que lo agradeces a todas las personas que se lo tienes que agradecer. Si haces un agradecimiento general, todo el mundo se va a dar por agradecido. Si haces un agradecimiento en particular, hay alguien que que puede sentirse agraviado si también considera que debería ser agradecido y no se lo agradece. Por lo tanto, aquí es mucho mejor utilizar o una fórmula general de agradecimiento o estar muy seguro de que estás agradeciendo que no estás dejando a nadie fuera, ¿vale? Porque entonces, si no, estás generando un problema, ¿vale? Evitar también las formas en lo que se pueda, ¿eh? Las formas estereotipadas y intentar ser natural. Y aquí es, ojo, no digo que seamos campechanos como en una discusión en un bar. No es una discusión en un bar. Estás en un discurso, estás en un debate, no es lo mismo. Ahora, tú puedes intentar ser natural, pero eso no dice que tengas que utilizar un determinado lenguaje o que nadie está esperando que hables de una determinada manera, ¿vale? Es un diferente ser natural digamos, a no ser formal. Se puede ser formal y natural, ¿vale?
Y como os digo, antes, en cualquier caso, siempre ante la duda de la audiencia que tengáis, escoger siempre la alternativa formal. Siempre. Mejor quedarse corto y ser lo más formal posible, ¿vale? Que quedarse, es mucho peor esa gente que de repente se toma unas libertades que no debería tomarse. Eso es mucho más difícil. Y esa primera impresión que os estoy diciendo es muy difícil de remontar. Y esto estamos en el saludo inicial. Estamos en el momento todavía de coger esa primera impresión. Es la que os comento aquí, esa primera impresión que es personal, ¿no? Es inevitablemente, como os digo, la audiencia va a interpretar todo el discurso, vuestro discurso posterior, con ese prisma, a través de ese prisma de esa imagen que ha cogido vuestra. Como haya cogido una imagen mala, va a ser muy complicado que seáis capaces de remontar. Por lo tanto, mi recomendación, que los comienzos los tengáis muy, muy trabajados. En esos 3 minutos de intervención que vais a tener, preparar muy bien los 20 segundos de primera intervención. ¿Por qué? Porque esos 20 segundos van a marcar todos los 3 minutos que os vamos a escuchar. ¿Vale? Y si vosotros además lo hacéis de una forma fluida y todo, también es muy importante de cara a vuestra propia seguridad en vosotros mismos que el haberlo hecho bien durante esos 20-30 segundos os invita a seguir haciéndolo bien. Si de repente os trabáis o en esa primera parte de la intervención, os vais a poner nerviosos y va a ser mucho más fácil que os sigáis trabando. ¿Vale? Por lo tanto, es la única parte del discurso donde os recomiendo que casi os la aprendáis de memoria, es esta primera parte inicial. Es muy, muy, muy importante esta primera impresión. ¿Vale? En cuanto a las fases del discurso y en cuanto a la introducción, pues la introducción es clave. Y aquí hay mucha gente que digamos que no le da importancia a los antecedentes, al estado de la cuestión, a la introducción. Y es un error. Es para poder mostrar tu motivación, el porqué de tu contribución, tienes que dejar claro qué es lo que falta, qué es lo que estás mejorando, qué es lo que estás proponiendo que mejore, ¿vale? Y para ello tiene que haber es muy importante los antecedentes. Y esto es importante en un discurso escrito, en un discurso hablado. Es fundamental que la gente entienda a qué va dirigido, en qué contexto está dirigido tu discurso, ¿vale? ¿Qué es lo que estás intentando mejorar? ¿Qué es lo que estás intentando cambiar? Sobre qué estás opinando? Eso es muy, muy, muy importante que defines el estado de la cuestión, porque eso te va a permitir dejar claramente la motivación, el por qué les estás hablando a la audiencia, por qué estás pidiendo a la audiencia que te escuche, ¿vale? Y luego, evidentemente, pues los objetivos y el enfoque que tienes. A partir de ahí tú puedes mostrar un índice de contenidos. Si tuvieras un discurso, ya estamos hablando de discursos de 15, 20 minutos, pues como el de mi clase, ¿no? Un índice de contenidos que tú puedes poner de vez en cuando para centrar a la audiencia. Pero es muy, muy importante ese estado de la cuestión, ¿vale? Luego la parte principal, la informativa, pues ahí es donde ya tenéis que informar, explicar, demostrar, dar datos objetivos que respalden vuestra argumentación, pero que sean datos objetivos y que sean buenos datos y que sean buenos argumentos, no se pega con que lo hagáis de forma interesante y emocionante. Intentar poneros en el lugar de la audiencia y intentar conectar a la audiencia. ¿Cómo le gusta que os hable? Esa gente que habla de una forma monótona, o esa gente que sube y baja el volumen de vez en cuando, que intenta conectar, que para un poco, que de repente arranca. Eso es la gente, esos son los discursos que conectan con la audiencia. Los discursos monótonos no conectan con la audiencia, ¿vale? Entonces, aquí también ser lógico y directo, no divagar. Eso es también muy, muy importante. A la gente le aburre cuando te vas, y cada vez, esto estará de acuerdo Waldo, que cada vez, por ejemplo, los que damos clase, cada vez cuesta más mantener a la gente atenta. Es más difícil. Antes era muy fácil pedir a una persona que estuviera 50 minutos, una hora atenta en una clase. Ahora cada vez es más complicado, porque a la propia juventud le cuesta la concentración durante mucho tiempo. Entonces, aquí, si nosotros no divagamos, ayudamos a mantener la concentración, ¿vale? Y esa tensión creciente a lo largo de lo que sería la parte principal del discurso. Y luego tenemos la apelación final. Y aquí es donde os digo, donde tenemos que dar el argumento más fuerte, ¿vale? Decía Winston Churchill que un buen discurso consiste en un comienzo interesante y un final con chispa.
y que la distancia entre ambos debe mantenerse lo más corta posible. ¿Vale? O sea, esto es lo que os había dicho, un comienzo interesante que te gane a la audiencia de una forma personal, emocional, y luego un punto de vista de contenido. Desde el punto de vista de contenido, la gente se va a quedar con el final. Por lo tanto, el argumento más fuerte al final. ¿Vale? Eso es muy importante. Y ese argumento fuerte al final de vuestra intervención o de vuestro discurso, si lo lográis, además enlazar con las conclusiones de vuestra intervención, que a su vez hable de las consecuencias, de las ventajas y del futuro, entonces todo eso es perfecto. Todo esto es al final lo que lleva a la audiencia, ¿vale? El que consigáis ese argumento final, que luego lo vinculéis con las conclusiones, con la llamada a la acción. Esto es muy, muy importante, con esas posibilidades de futuro. Si podéis acabar luego la charla con un tono ligero, es mejor, es todavía para seguir conectando más con la audiencia, pero es complicado, ya os digo, el tono ligero, la broma, en discursos es complejo, y ante la duda yo siempre os digo que no lo hagáis, ¿vale? Y luego los agradecimientos tienen que ser breves. Hay pocas cosas que cansen más que esta gente que sabes que ya ha llegado al final y que de repente, cuando tú ya estás casi a punto de levantarte, de repente empieza a agradecer y está 5 minutos agradeciéndose, y todo el mundo con ganas de levantarse y con ganas de irse porque ya había llegado al final. Y de repente, bueno, con esto llego al final, pero antes me gustaría agradecer. Y vale, si agradeces durante 1 minuto, vale, pero si agradeces durante 5 minutos, la gente ya estaba levantándose, es un desastre. Entonces, por favor, los agradecimientos breves. Eso, si en un discurso que tengáis, en una intervención que tengáis, esos discursos son breves. Y ahora, y solo ya para acabar hoy, lo que os había comentado, las pausas en el discurso, ¿vale? Son las que demuestran esa autoridad, esa tranquilidad, ese autocontrol, ¿vale? Esas pausas que también puedes tener incluso al principio si no hay silencio, ¿vale? Los oradores nerviosos y asustados son los que están continuamente hablando. Y los que no pueden soportar el silencio y están con coletillas o para cubrir ese tipo de silencios. Eso es muy, muestra debilidad desde un punto de vista de orador. Las pausas solo tienen ventajas. Para un orador, me permite respirar de vez en cuando. Me permite tragar y digamos, humedecer mis cuerdas vocales para que además se me siga oyendo bien. Me permite centrarme de vez en cuando. Si estás 50 minutos, 30 minutos hablando, de vez en cuando tú necesitas centrarte. Una pausa es un momento que te permite centrarte, ¿vale? Para la audiencia, recapacita. Puede recapacitar sobre lo que acaba de escuchar, puede intuir lo que vas a decir, adivinar lo que va a decir, y por lo tanto, con lo que os había dicho, que la audiencia entre en tu propio discurso. Eso es fundamental, ¿vale? Y luego, para el propio discurso, pues resalta y da dramatismo a lo que tú quieres. Son los signos de puntuación de un discurso escrito, en un discurso oral, son las pausas. Tenéis que jugar con ellas. Es complicado, pero si lo lográis manejar es fundamental. Además, también te permite, pues, delimitar las diferentes partes, ¿no? Y hay estudios que demuestran que cuanto más complicado es un discurso que tengáis que dar, mayor es el número de pausas que tenéis que comunicar para que la audiencia sea capaz de digerir y seguirte a ti en tu razonamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, ya el próximo día hablaremos de los aspectos valorables en el discurso y la parte de la dialéctica, porque yo creo que ya estamos llegando al final de la clase, si no me equivoco, ¿no, Waldo? Sí, estamos justo en la hora de término. Así que no sé si queda alguna pregunta, algún comentario final. Los que se tengan que retirar, por favor, obviamente lo pueden hacer. Sí, hoy mismo le mandaré a Waldo entonces el documento con los grupos y con los temas, ¿vale? De debate, y así os lo puede mandar y ya podéis empezar a prepararlo cuanto antes. De todas maneras, la semana que viene, pues cualquier duda que podáis tener, la podemos discutir durante la clase que viene de dialéctica. ¿Vale? Sí, claro, ahí cualquier duda la pueden traer preparada o mandar antes o en la misma sesión. Así que no hay problema. De hecho, yo tenía una pregunta, Jorge, pero no sé si hacerte la voy a dar el tiempo, ¿no? Pero, no, dime. Lo que pasa es que tú en el punto 4 habías hablado de que había que elegir los buenos argumentos, los mejores argumentos, si mal no recuerdo. Sí.
claro, yo recuerdo que tú me recomendaste ver este libro de Schopenhauer y ahí en ese libro Sí, lo estuve leyendo y, claro, en una parte hablaba que como que uno tiene que elegir, si no es cierto, uno tiene un montón de argumentos para defender una postura, a veces dependiendo del público que uno tiene al frente, uno elige como los argumentos más aptos para el público que te está escuchando. Entonces, claro, sí, el que se eso no sé ajusta, si lo las buenas entendí bien. razones esas que decíamos. Claro, las buenas razones, claro, exactamente. Mm. Eso no sé si tiene que ver con el punto 4 que mencionaste. No sé si hablabas tú como lo mismo, o sea, como, los argumentos que sean más adecuados. Sí, sí, Porque es en eso función del está. público, si entiendo bien, ¿no? Sí, sí, está claro. La argumentación es fundamental que se haga. Un discurso no se puede hacer si no tienes en cuenta qué público está dirigido. Claro. Y es fundamental. Esa gente que prepara la charla independientemente de que el curso sea una charla o un discurso, de que sea una audiencia a otra, es completamente erróneo. O sea, un discurso en concreto, el propósito de un discurso es darlo a una audiencia y por lo tanto obviar qué tipo de audiencia tienes es un error garrafal, porque una audiencia puede estar esperando una serie de un tipo de discurso y otra audiencia puede esperar otro. Por lo tanto, yo escogería, como os había dicho al principio, no poner demasiados argumentos, ¿vale? Y escoger los argumentos que son los que mejores van a contactar con la audiencia. Y una vez que escoges esos argumentos, dentro de tu discurso, escoge uno de ellos, uno de los que más te gusta, uno de los más poderosos al principio, para contactar rápido con la audiencia y tener esa buena impresión desde un punto de vista personal, pero el más potente al final, para que la audiencia se quede con esa parte de contenido, de argumentación, que sea con lo que tú acabas tu discurso. Claro, que yo estaba pensando en este tema que quedó fuera, que es el debate de pensiones. Claro, yo pensaba en un público como los estudiantes que están presentes, quizás el argumento de tener una buena pensión para un grupo de jóvenes, a lo mejor no sé si es Sí, tan no, está importante muy porque lejos, está muy están a lejos, sí. décadas de jubilar y poco les Sí. interesa eso. Pero, por ejemplo, el Bueno, argumento de que es tu propiedad o que lo puedes heredar, en el caso de los que están a favor de un sistema privado, o el argumento de la solidaridad y ayudar a los que sufren, en el caso de los que están a favor de claro. un sistema de reparto, ¿no es cierto? Son mucho más adecuados que decir usted va a Para, obtener un 30% más de jubilación, cosas claro. por el estilo. Y yo por eso le recomiendo a los estudiantes, a los chicos, que veáis el documento de valoración del debate. 2/3 de vuestra nota la van a poner vuestros compañeros. O sea, que escoger la argumentación que pensáis que convenzan más a vuestros compañeros. A Waldo y a mí nos podéis convencer más o menos, pero digamos, tenemos un 35% de la nota. El 65% lo ponen vuestros compañeros. O sea que ajustar vuestra argumentación a la audiencia, y la audiencia es fundamentalmente vuestros compañeros. ¿Vale? Háblenle a sus compañeros, Eso. háblenle a jóvenes, universitarios, que tienen cierta... Gente que está empezando, sí, sí. ¿Sí? No hablan Que no nosotros están que tan... venimos de otra generación. Sí, sí, ya estamos quemados, ya estamos de vuelta. Sí, sí, ese es el problema. Bueno, Bueno, pues bueno, te mando ese documento para que se lo puedas mandar a los compañeros eso cuanto todo, antes, sí, ¿vale? no hay problema. De todas maneras, si no a lo mejor tengo alguna duda. ¿Vas a estar en el despacho? Sí, ¿Vas a sí, estar sí, voy a ahora estar ahí un localizable? par de horas más. Voy a prepararlo ahora durante 10 minutos. Si tengo alguna cosa, me conecto otra vez a este link de la reunión y hablamos. ¿Te parece? Ok, dale, Vale, gracias. pues bueno, hasta Chao. luego. Chao. Chao.